partir de eso. Y como bien lo mencionó César, este se desarrolló en la ciudad de Oaxaca, sobre todo a partir del conflicto del 2006. Me parece que ayer hubo la presentación de un libro acerca de esto, espero no repetir. ¿Cómo fue que yo inicié en esto? Siempre hubo un interés mío sobre la gráfica. Estudié también artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes y después nos llegó el año 2006 y fue como un rompimiento, un parteaguas, que pienso que para esta mesa de 68-132 debe ser importante considerar esta fecha, ¿no?, como movimiento social y sobre todo por la fuerte convulsión que hubo en la ciudad de Oaxaca y la enorme producción gráfica que hasta la actualidad sigue repercutiendo no solo a nivel local, nacional, sino también en otros lugares, ¿no?, lo que se realizó a partir de esta fecha. Pero también les quiero comentar un poco los antecedentes de qué es lo que hacíamos allá antes del 2006. Claro que siempre hubo referencias del 68, de los grupos que trabajaron como Grupo Mira, Grupo Suma, Proceso Pentágono. Tal vez no tan clara para algunos chavos que venían trabajando desde la calle, pero sí para los que ingresaban a la Escuela de Bellas Artes, y había una pequeña referencia. Y aparte en Oaxaca siempre ha habido muchas instituciones culturales sustentadas por los mismos artistas, donde se han realizado exposiciones acerca de esto. Entonces la riqueza visual y cultural en este estado es importante, y también es importante destacar la fuerte politización que existe en esta ciudad, en este estado, porque incluso antes de que se desarrollara o se hiciera más visible toda esta violencia del narcotráfico y las muertes que existen, Oaxaca era el estado con el primer estado con el mayor número de asesinatos, y todo era por pleito de tierras. En Oaxaca es el estado con mayor número de municipios del país y con una fuerte presencia indígena. Entonces esto es un poco para aterrizar el contexto en el que se desarrolla. Pero bueno, yo les voy a hablar de un contexto más urbano, ¿no?, lo que se fue en la ciudad. Hay muchos grafiteros, jóvenes que se dedicaban a hacer distintas caligrafías un tanto ilegibles tal vez para la mayoría de las personas. Comenzaron a tener un interés por realizar gráfica política, y esto lo hicieron con la técnica del stencil. ¿Por qué el stencil? Porque se sabía hacer un buen uso del aerosol, porque es un material que seca bastante rápido, y la plantilla porque se podía realizar un previo trabajo en la casa y al momento de salir a la calle la estampación era más fácil. Esto es parte de lo que se hacía antes del 2006, sobre todo eran imágenes con influencias de luchas en el sur, ¿no? Otra vez esta ubicación de Oaxaca al sur del país, la influencia zapatista. Con este movimiento hubo, aunque tal vez a algunas generaciones les llegó algo temprano, yo por ejemplo era niña, sí existía una fuerte identificación con el movimiento zapatista por la dignificación del indígena, ¿no? Porque en Oaxaca, ya sea nuestros padres, nuestros abuelos, son indígenas, entonces tenemos esa herencia cultural, por decirlo de alguna manera. También Oaxaca es un estado con muchos contrastes económicos, sociales, es el segundo estado con mayor pobreza de México, y esto fue lo que los jóvenes comenzaron a expresar, y en un inicio era con consignas, una especie de anclajes hacia la imagen, ¿no?, que nos referían ya a un mensaje directo de qué es lo que se quería decir. Esto también… era parte de lo que se realizaba antes del 2006, se retomaban imágenes ya un tanto reconocidas en el medio artístico, como la foto de abajo a la derecha, que es retomada de una fotografía de Álvarez Bravo, de un obrero en huelga asesinado. Este fue pintado en pleno andador turístico de la ciudad, también en referencia a las elecciones. Están los 3 candidatos de 2006 como boxeadores. Se empezaron a usar ciertos personajes resignificados, como Benito Juárez, que digo, el Estado ha hecho un fuerte uso de este personaje histórico que en México tenemos
creo que en todos los estados, una escuela primaria que se llama de esta manera, una calle que se llama Benito Juárez, ¿no? Pero aquí ya se le dio otro uso, en otro contexto. La influencia también de movimientos guerrilleros del sur, Lucio Cabañas, más en Oaxaca, un estado con tantos profesores, y si no, pues habría que ver las problemáticas actuales. Y una crítica también hacia el mismo gobierno que estaba en ese momento, que era el de José Murat, era parte de lo que había. No quiero extenderme mucho en platicarles acerca de el 2006 y el conflicto, pienso que ayer ya lo trataron tal vez un poco, pero es parecido a lo que está pasando ahora. Había peticiones por parte del sindicato al gobierno estatal, no hubo un diálogo, sino más bien una actitud represiva por parte del gobierno, pero la peculiaridad de ello, lo espontáneo, lo que interrumpió de repente el aparente orden fue que la gente salió a defender el movimiento magisterial y este quedó rebasado, ya no solo fue un movimiento gremial, sino se agruparon asociaciones indígenas o que podríamos llamar de izquierda, una infinidad en lo que fue conocido como la APO. Pero desbordó hasta esa misma agrupación, ¿no? La APO quedó desbordada en una ciudad que quedó sitiada 6 meses y donde no había policía o no había el orden clásico, los 3 poderes no existían dentro de la ciudad, tuvieron que ser trasladados a las afueras, a otros municipios, y esto dio la libertad para que en pleno centro histórico se pudiera desarrollar la gráfica de manera inmensa. Cada calle, yo al estar en parte de ese movimiento o en el contexto en la ciudad, porque es como donde yo vivía, me sorprendió ver cada calle con 10, 20 esténciles, y lo que yo empecé a hacer, o mi interés comenzó en registrarlo, ¿no? Tal vez yo antes había hecho un poco de gráfica, grabado, algún esténcil, pero me llamó más la atención el poder recopilar todas estas figuras porque no sabía qué tanto iban a durar. Como se nota aquí en primera instancia eran críticas hacia el gobernador del estado, una especie de sátira, burla, que era para denigrarlo, ¿no? Simbólicamente. Esta era parte del proceso, no sé quiénes de acá conozcan cómo se realiza un stencil, pero es importante su carácter de gráfica, ¿no? Lo que se ha llamado, se conoce también, podemos asociarlo a la reproductibilidad. Que puede ser, la importancia, a diferencia de una pintura, por ejemplo, es que esta imagen puede ser repetida un sinnúmero de veces, puede ser usada con carácter político, propagandístico, y de esta manera fue usado. Y repito, la conceptualización era previa a plasmarlo en el muro, ¿no? Aquí, por ejemplo, se retoman imágenes de un programa televisivo, es pasado a alto contraste, después recortado y finalmente se estampa. Esta imagen es del colectivo Zape, que pintó durante esos años y era igual en pleno centro histórico. También había referencias a movimientos anteriores, esto del stencil y las pintas políticas no es nada nuevo, está en movimientos por todo el mundo, Sudamérica, Europa, es tanto también un reciclaje, ¿no?, de estas técnicas. Y también de los temas, ¿no?, o comparaciones, por ejemplo, aquí con el movimiento del 68, el 14 de junio se comparaba con el 2 de octubre, el gobernador en ese entonces, Ulises Ruiz, se comparaba con Díaz Ordaz, y también empezaron a surgir grupos como Azaro, que se dedicó más a realizar gráfica, que era repartida en las calles, impresa en papel del más barato, y después también pegada en los muros. Y todo reflejando las problemáticas que se vivían, ¿no?, ya sea la violencia o la organización en barricadas por parte del pueblo o de diversos sectores sociales. Era lo que se mostraba en las calles, primero en el centro y después se fue expandiendo a otras colonias de la ciudad. Conforme fue llegando más policía federal o incluso el ejército, se acrecentó la violencia por parte de ambos grupos, ¿no?, tanto por quienes tenían sitiada la ciudad como por quienes llegaban a agredirla, que podía ser la PFP o podía ser, se llamaba, bueno, eran como camionetas con personas que llegaban a balacear a las barricadas, eran las llamadas caravanas de la muerte. Entonces, había un
fuerte conflicto, esto era expresado en la gráfica, un tanto, digamos, reflejado, ¿no? Aunque ya digerido digerido demasiado rápido por quienes lo estaban viviendo, pero también buscaban plasmarlo en las paredes. Aquí se muestra, por ejemplo, esto de la bomba molotov, la resortera, pistolas, gente asesinada por bombas de gas lacrimógeno, por balas, o aquí un carrito de compras que era tomado de una tienda comercial, eran llenados de piedras y bombas molotov usado como carga municiones. También para no quedarse en el 2006, porque es un tanto anclarse, la gráfica continuó realizándose en la ciudad y expandiéndose, ¿no? Incluso personas que antes no habían realizado, o jóvenes, chavos muy pequeños que les interesaba esta cultura del graffiti, comenzaban a realizar stencil. Y una de las características ha sido estos personajes resignificados, que si bien el Estado ha hecho uso prioritario de, por ejemplo, en la época de Salinas, ¿no? Se usaba mucho la imagen de Zapata, o la que mostré hace rato de Benito Juárez u otros, los jóvenes quisieron resignificarlos con elementos contemporáneos de su cultura, ¿no? Como volver a Zapata Pong, volverlo cholo, Zapata también guerrillero, y todos los personajes eran intervenidos de esta manera, ¿no? Aquí está también Benito Juárez con máscara para el gas lacrimógeno, la misma Virgen de Guadalupe también fue intervenida, el escudo de la ciudad también. Y esto dio paso a que muchos colectivos se desarrollaran en cuanto a la manera de realizar gráfica, y también se empezaran a relacionar con el medio artístico, pero no por eso dejaran de hacer sus imágenes o de plasmarla en las calles. Y ya no se refirieron solo a imágenes en torno al conflicto contra el gobierno del Estado, del país, sino también a otras problemáticas como el maíz transgénico, la privatización del petróleo, incluso esta serie de gráfica monumental que eran como silografías de 2 metros, fueron pegadas en las calles y eran en solidaridad con las revueltas árabes, y aquí ya se comenzaban a usar los medios electrónicos para difundir esto con contactos que había en otros países, y la imagen pues digitalmente era trasladada, ¿no? Este es del colectivo Azaro, también el colectivo Arte Jaguar siguió desarrollando mucho el stencil, y ya también en una apertura de sus mismas imágenes, porque no va a ser la clásica representación de una persona luchando en batalla, sino también darle libertad un tanto al juego plástico, de colores. Por lo menos este colectivo ha tomado ese camino, ¿no? Cada uno ha ido desarrollando, digamos, estilos distintos. La pistola, que están dando un taller, por lo que sé, por las tardes ahora, ellos también se ha caracterizado mucho su gráfica, y lo importante de ellos es esta conjunción que hacen de disciplinas, porque algunos de ellos venían de la cultura del graffiti, otros diseñadores gráficos se conjuntan y hacen este tipo de cosas, y es muy presente la influencia que hay en los colectivos de que comenzaban haciendo gráfica, porque se siguen manteniendo incluso los tonos grises, ¿no? No es usado tanto el color, pero aún así resalta la imagen, y con distintas problemáticas sociales o ya más enfocadas a la libertad, o incluso ya emancipación individual, ¿no? Ya sin tener que ver tanto con luchas de masas. Bueno, en algunas ocasiones sí, en otras se plasma de otra manera. Por ejemplo, este joven, ¿no?, que es liberado por el vuelo de los pájaros. Otros colectivos cercanos a la ciudad, ellos, por ejemplo, Tlacolulocos, también ellos estuvieron en barricadas, y es también lo importante, que no solo eran un colectivo que realizaba gráfica en las calles, sino que también a la par podía estar, pues sí, realizando diversas acciones, o protegiendo, como ellos quisieran llamarlo, actuando, ¿no?, en la barricada, tomando otro tipo de papel, pero ellos continúan usando también mucho la estampa, se vuelve a notar otra vez en los tonos grises, y por un lado en crítica hacia la violencia por el narcotráfico, por ejemplo la imagen de arriba, y la de abajo
una reivindicación del sur, del sentirse dignos por ser del sur. Ellos vienen de un pueblo conurbado, a media hora de la ciudad, entonces destacan mucho este carácter de que no vienen del centro, sino de que vienen de un lugar más lejano, de que son dignos de reconocerse, se hacen ver, y también muestran personajes indígenas, por así decirlo, o nativos de ese pueblo, pero contemporáneos, ¿no? Alguien indígena que no tiene que necesariamente usar huarache, sino puede usar tenis si quiere, reloj, y no una imagen tradicional de Oaxaca que se nos ha presentado como con la guelaguetza, ¿no? Y todas esas cosas. Y pues también en este camino que hemos estado trabajando como colectivo, hemos conocido a más personas que realizan también gráfica relacionada con temas políticos, sociales, ¿no? Se dan cuenta que no somos los únicos. Y es así como hemos encontrado el trabajo de otras personas o los mismos colectivos allá en Oaxaca han puesto espacios, digamos, alternos a las galerías dominantes, y ya se han exhibido a veces trabajos de otras personas, ¿no? que están más o menos en sintonía con lo que realizamos allá. Por ejemplo, destacar que también por el movimiento de Atenco ha habido un sinnúmero de carteles, sobre todo propaganda gráfica, impresa o digital. También se han realizado con temas como la migración, esto es de Lucía Vidales y Santiago Armengot, que para mí son de parte de los artistas gráficos pues más importantes, ¿no? O que están en constante trabajo y desarrollando pues la misma técnica, ¿no? que ellos realizan. Y ellos también pertenecen a bueno, otros colectivos, pero creo que de eso les van a hablar más los demás compañeros, no me puedo enfocar. También temas que se manejan actualmente, por la violencia del narcotráfico, por ejemplo la campaña que surgió de No Más Sangre por parte de los caricaturistas, moneros. Cherán, también se han realizado algunas imágenes gráficas, y creo que es un movimiento importante en un estado como Michoacán, que se puede encontrar el Bajío con el sur, muy complejo. Y llegando al movimiento 132, que es como parece donde se está centrando más esta mesa, o donde podría decirse termina. No puedo hablar mucho de ello porque yo no he estado como involucrada directamente. En Oaxaca, cuando se intentó en la universidad de allá hacer algo acerca sobre el 132, o los que los estudiantes hayan organizado, todo quedó absorbido por la gráfica o la politización que ya existía desde antes, ¿no? Entonces no es muy diferente a lo que venía de antes, pero creo que es importante destacar que sobre todo las imágenes que estuvieron circulando en la red cuando este movimiento estaba en su punto más álgido, digamos, eran infinitas, y uno podría, ya no se sabía ni de qué autor era, circulaban por redes sociales, por páginas de internet, por blogs, y esta era una diferencia tal vez que se marcaba con el 68, ¿no? Digamos que otra velocidad a la que se manejaban las imágenes, a la circulación, y también una sobreinformación, porque a veces se llega a caer en un exceso de imágenes, ¿no? Y queda un tanto fragmentado de tanto visibilizar, bueno, de tanto observar en internet o mirar ellas, ¿no? Pero creo que sí es una diferencia importante las velocidades y el uso de las redes sociales. Y sigo con cuando les decía que si bien esto no era, que el 132 no fue tan absorbido en Oaxaca, sino que se siguió con esta tradición del stencil, sigue, y ahora está en el DF, ¿no? Porque estos stenciles fueron realizados tanto en Oaxaca y en el DF, y por gente de los mismos colectivos. Aquí en las recientes movilizaciones, ¿no? Habría que ver qué hay de distinto, qué hay de nuevo. Se usa otra vez mucho los personajes históricos, que tanto es más tradicional. Y pues termino con esta imagen que es de la antier, la de abajo. Es importante destacar estas dos por las acciones, porque donde la gráfica relacionada con la política no queda solo en la imagen o en la mera representación. Por ejemplo, el colectivo Hijos
que desde hace tiempo vienen realizando distintas acciones plásticas o no sé si llamarlo también performance, donde ellos van y hacen scratches que cambian, que señalan los lugares de los genocidas o los que ordenaron la muerte de diversas personas durante la Guerra Sucia o en el movimiento del 68 u otros, y señalan las casas de estas personas o las calles para que los vecinos los identifiquen, o el renombramiento de las calles, ¿no? Los renombran con los mismos nombres de las personas asesinadas, desaparecidas. Y esta imagen de Antier es más o menos en esa idea, no quedarse solo en la imagen, la representación, sino estas personas usaron o retomaron los nombres de personas desaparecidas y asesinadas durante el 68, pero para nombrar a diferentes plantas, árboles, y en la idea de que esto no se quede, de que el 68 no sea solo la masacre y la muerte, sino también rescatar todo lo vivo que hubo ahí y mantenerlo así, como algo que se va creciendo, que se va desarrollando, que está vivo, que no fue solo, digamos, sufrimiento, ¿no? Sino puede crecer algo distinto. Entonces, pues es con lo que termino y gracias por escuchar.